Bueno, vamos con la penúltima parte del el tema del silogismo. Vamos a ver ahora la figura y los modos del silogismo. Empezaremos con la figura. Antes, nada más recordar, estamos hablando en este caso de silogismos categóricos. Vamos a respetar las 8 reglas que ya revisamos en el video anterior. Hay que tenerlas siempre presente y además de esas reglas vamos a encontrar algunas más dependiendo cada una de las figuras. La figura se determina a partir de la aparición y la relación que tienen los términos medios en la premisa, ¿de acuerdo? Esto nos da un total de 4 figuras diferentes, recordando además que la conclusión siempre va a tener el mismo acomodo, ¿de acuerdo? Siempre la conclusión tiene primero el término menor y enseguida el término mayor. El término menor es el sujeto de mi conclusión y además aparece en mi premisa menor, y el término mayor es el predicado de mi conclusión y además aparece en la premisa mayor. La conclusión, repito, en las 4 figuras va a estar siempre igual. En la siguiente tabla lo vas a poder comprobar. La última fila es la fila correspondiente a la conclusión. Si te fijas, tanto en la figura 1, como en la figura 2, como en la figura 3, como en la figura 4, tenemos el orden primero T minúscula y luego T mayúscula, ¿sí? Es decir, que primero aparece el término menor como sujeto y enseguida aparece el término mayor como predicado en la conclusión, en cualquiera de las 4. Luego hay que revisar figura por figura. La figura se va a determinar, repetía, y como lo dice la definición acá arriba, la vamos a encontrar a partir del acomodo del término medio, ¿de acuerdo? Teniendo así que hago un paréntesis, perdón. Si tú revisas en la premisa mayor, siempre va a aparecer la T mayúscula. Aparece aquí, aparece aquí, aparece aquí y aparece aquí. Y en la premisa menor, en todas las figuras aparece la T minúscula. Aparece aquí, aparece aquí, aparece aquí y aparece en esta última. Bueno, ahora sí. En la figura se determina, decíamos, entonces por el acomodo del término medio. Nuestra figura número 1 siempre va a tener el siguiente orden. Primero vamos a tener como sujeto de nuestra premisa mayor el término medio, ¿de acuerdo? Siempre en la figura 1 el sujeto de mi premisa mayor es el término medio y por lo tanto el predicado es el término mayor, ¿de acuerdo? La premisa menor en la figura número 1 va a ser, siempre aparece el sujeto como término menor y el término medio siempre como predicado. Dicho, hay muchas maneras en que puedas entenderlo, ¿no? Por ejemplo, en la figura 1 tenemos el término medio en diagonal, de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Esa es una manera de entenderlo. La otra manera es que en la figura 1, en la premisa mayor aparece el sujeto, en la premisa mayor el sujeto, perdón, es mi término medio y en la premisa menor es el predicado. Esa es otra manera de decirlo, ¿de acuerdo? Ese es en la figura 1. En la figura 2, fácil. En la figura 2, siempre el término medio aparece tanto en la premisa mayor como en la premisa menor como predicado. Si te fijas, aparece siempre como predicado. O dicho de otra manera, el predicado de las premisas de la figura 2 siempre será el término medio. La figura 3 es un espejo de la figura 2, ¿de acuerdo? En donde nuestro término medio, las 2 veces, tanto en la premisa mayor como en la premisa menor, aparece como sujeto, ¿de acuerdo? Es decir, el sujeto de mis premisas en la figura 3 siempre va a ser el término medio. O el término medio en la figura 3 siempre aparece como sujeto de mis premisas, como te parezca más fácil. Finalmente, la figura 4 es un espejo de la figura 1, en donde tenemos ahora que el término medio aparece primero como predicado y luego como sujeto, ¿de acuerdo? Figura 4, la premisa mayor tiene como predicado al término medio, la premisa menor tiene como sujeto al término medio en la figura 4. O lo que es lo mismo, en diagonal, de derecha a izquierda, ¿de acuerdo?
Ese es el acomodo de las figuras. Vamos a ver ejemplos, ¿de acuerdo? Hay que tener presente esta tabla, este acomodo, ¿de acuerdo? Nada más lo reafirmo. Sujeto, predicado, sujeto, predicado, sujeto, predicado, sujeto, predicado, sujeto, predicado, sujeto, predicado, sujetos, predicados, sujetos, predicados. Vayamos a la siguiente diapositiva ya con ejemplos. Va a aparecer la misma tabla, es exactamente la misma tabla, pero ya vienen con oraciones, ¿de acuerdo? Bien. Perdón, antes de los ejemplos, una disculpa. Aquí es importante que tengamos en cuenta las reglas, ¿de acuerdo? La figura 1, recuerda, la figura 1 tiene el término medio en esta posición, ¿de acuerdo? Es decir, primero como sujeto y luego como predicado. En la figura 1, mi premisa mayor siempre va a ser universal. ¿Cuáles son las universales? Todos son, ninguno es. Es decir, en la figura 1 tú siempre vas a tener todas las licuadoras son electrodomésticos, por ejemplo, o una negativa universal que pudiera ser ningún horno de microondas es soluble, por decir algo, ¿de acuerdo? La premisa menor de la figura 1 siempre va a ser afirmativa. ¿Cuáles son las dos afirmativas? La clase A y la clase I. Es decir, otra vez, todos los círculos son figuras geométricas o un afirmativo particular. Algunas figuras geométricas tienen 3 lados, ¿no? El chiste es que afirmes algo. La conclusión va a depender de la relación que pongas acá y teniendo en cuenta las reglas generales del silogismo. Estas son reglas particulares que determinan o están determinadas en virtud de las figuras del silogismo. La figura 2, tienes que recordar dónde está ubicado el término medio. Si te acuerdas, el término medio aparece las 2 veces como predicado, ¿de acuerdo? En este caso, la regla de la figura 2 nos dice que hay una negativa y que la mayor es universal, ¿de acuerdo? Es decir, si tú tienes, por ejemplo, todos los orangutanes son primates, tu negación va a estar en la premisa número 2, en la premisa menor. Pero si tienes, por ejemplo, ningún orangután es protosimio, ningún orangután es protosimio, en este caso estás teniendo ya la regla con las 2 características. Tienes universal, ningún, y tienes negativa, la negación ahí está presente en ningún. Entonces, en este caso, tu premisa mayor, si es un ningún, tiene las 2 características, la de universal y negativa. Y entonces, recordando las reglas generales de los silogismos, no puede haber 2 negaciones. Entonces, la premisa 2 necesariamente es afirmativa, ¿de acuerdo? En la figura 3, nuestro término medio está como sujeto, ¿de acuerdo? Es decir, a la izquierda las 2 veces. En este caso tenemos 2 reglas. La primera que me dice sobre la premisa menor y la segunda que me dice sobre la conclusión. ¿Qué es lo único que te pide? Que la premisa menor sea afirmativa, es decir, todos son o algunos son, ¿sí? Clase A o clase I. La premisa mayor da igual si es todos son, algunos son, ninguno es o algunos no son, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes un afirmativo universal, acá arriba puedes tener algunos son o algunos no son, ¿sí? Eso va a depender también mucho de la afirmación que tú tengas abajo. Y finalmente la conclusión te dice que necesariamente sea particular, ¿sí? Es decir, siempre en la figura 3 vas a terminar con algunos son o algunos no son, es decir, clase I o clase O de los juicios aristotélicos. Finalmente tienes la figura 4, en donde la figura 4 hay 3 formas de representarse, ¿no? Tenemos la primera, la segunda y la tercera. Ahí está, ¿de acuerdo? Si se da el primer caso de la figura 4, la figura 4, acuérdate que
el acomodo de los términos medios está en diagonal de derecha a izquierda, primero como predicado y luego como sujeto. La primera opción es que tu premisa mayor sea afirmativa y tu premisa menor sea universal. Es decir, afirmativa, algunos son, todos son. Universal, todos son, ninguno es. Es decir, acá arriba puedes tener clase A, clase I, y acá abajo puedes tener clase A, clase I. Si tienes esta es para la primera opción. Para la segunda opción, arriba, en la premisa mayor, da igual lo que tengas. Solo te pide que la segunda premisa sea afirmativa y que, en este caso, clase A o clase I. Y que finalmente tengas una conclusión que sea particular, es decir, clase I o clase O. Algunos son, algunos no son. Y finalmente, la tercera opción para manifestarse de la figura 4 es la que es similar a la figura 2, donde tienes necesariamente una negación y además la mayor es universal, ¿de acuerdo? En este caso es o una o otra u otra, o la 1 o la 2 o la 3. No es que vayas a tener una combinación de las 3, ¿de acuerdo? Entonces tienes que tener bien presentes estas reglas. A partir de aquí se van a dar acomodos de silogismos o de juicios a partir de sus clases, ¿de acuerdo? Ahora sí, perdón, vayamos a los ejemplos. ¿De acuerdo? Tenemos todo hombre es mortal, Pedro es hombre, Pedro es mortal para la figura 1. La figura 1, el término medio está primero como sujeto y luego como predicado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y luego tenemos el término mayor, está en la premisa mayor y está como predicado de mi conclusión. El término menor está como parte de mi premisa menor y aparte es el sujeto de mi conclusión. ¿De acuerdo? En este caso tenemos un figura 1 bien armado. Y si gustas, puedes, aquí te decía, es importante que tengas en consideración las reglas. Me voy a regresar un poco para que las tengas presentes. ¿Qué me dice esta regla? Me dice que la figura 1 debe de ser universal y afirmativo, en ese orden, premisa mayor y menor respectivamente. Si tú te fijas, este es un clase A, es universal, y este es un clase I, es afirmativo. ¿De acuerdo? Esta parte es muy, muy importante. Luego tenemos la figura 2, en donde voy a borrar esta parte. La figura 2 nos dice que el término medio debe de estar como predicado en ambas, ¿de acuerdo? En este caso, mortal y mortal, ¿de acuerdo? Me dice que debe de haber una negación, la regla, aquí está la negación. Cuando la negación está abajo, el de arriba debe de ser afirmativo, pero además me dice la regla que la mayor debe de ser universal, en este caso todo, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos, todo hombre es mortal, el ángel o los ángeles no son mortales, por lo tanto los ángeles no son hombres. Si te fijas, ya nada más para corroborar, mortal y mortal no pasa a la conclusión porque es mi término medio. El término mayor, que es hombre, aparece como, el término mayor que aparece en la premisa mayor, que es hombre, aparece como predicado de mi conclusión, y el sujeto de mi conclusión es el término medio y aparece obviamente en la premisa menor. Finalmente, enseguida tenemos la figura 3. En la figura 3 me dice que la premisa mayor da igual qué tipo de clase sea. Lo único que me pide es que esta sea afirmativa, y en este caso la afirmación se da por la afirmación es. En este caso nos dice de los viciosos que algunos son ricos. Después también nos dice que estas deben de ser particulares, y la particularidad en este caso la tenemos por el algún. Así pues tenemos el siguiente, me falta simplemente detectar el término medio. El término medio es vicioso y debe de estar como sujeto y como sujeto en la figura 3. Entonces, ahora sí, todo hombre vicioso es miserable, algún vicioso es rico, por lo tanto, algún rico es miserable. Si tú te fijas, rico es el sujeto de mi conclusión y es el término menor y aparece además en la premisa menor. Miserable es el término mayor y aparece como predicado además de mi conclusión. Finalmente, la regla de la figura 4,
que en este caso, si te fijas, es una opción 3 de las reglas. Primero identifiquemos el término medio. El término medio primero va a estar como predicado y luego va a estar como sujeto, ¿de acuerdo? A partir de ahí yo ya determiné que es un figura 4. Luego veo que las reglas se cumplen, hay una negación y además es universal, y hay una particular en la conclusión. Nada más falta que corrobores el término menor, animal, que esté como sujeto en la conclusión, y que en este caso, animal acuático, aparezca también en mi premisa menor. Y finalmente, pez, que se encuentra en la premisa mayor, el término mayor, y que además va a aparecer como predicado de mi conclusión. Para este tema, en algún punto en la presentación en vivo, en la proyección en vivo de la próxima semana, quizá pueda profundizar más y pueda trabajar con mayor calma. La idea es que intentes tú hacer la actividad 31 y la actividad 32 con base en esta información. La 31, ¿qué debes de hacer? Debes de hacer 2 ejercicios de cada una de las figuras. 2 ejercicios de la figura 1, 2 ejercicios de la figura 2, 2 de la 3 y 2 de la 4. Y debes de, además de cumplir las reglas del acomodo de los términos, debes de cumplir las reglas de cada uno de las figuras, ¿de acuerdo? Y finalmente que retomes los ejercicios de la actividad 29, ¿sí? Se supone que la actividad 29 ya la hiciste, los acomodaste los silogismos, y a partir de ahí tú puedas determinar qué figura es cada silogismo, ¿de acuerdo? Bien, vayamos ahora a los modos del silogismo. Para los modos del silogismo es importante que te sepas las reglas generales del silogismo, es importante que sepas los términos mayor, menor y medio, y es importante que te sepas el orden de las figuras, ¿de acuerdo? Vamos a revisar cada una de ellas y a partir de ahí vamos a tener las mnemotécnicas. Para este tema es importante que recordemos totalmente las clases de juicios aristotélicos que vimos en el cuadrado de oposición de los juicios. La clase A, la clase E, la clase I y la clase O, donde la clase A y la clase E tienen como característica que son universales, la I y la O que son particulares, la A y la I que son afirmativas, la E y la O que son negativas. Y recordarás este cuadro, ¿de acuerdo? La combinación de cantidad y de cualidad nos dan el tipo de clase. Con estas clases vamos a poder nombrar, ahora sí, los juicios según cada figura. Y vas a poder constatar en cada caso las reglas que se cumplen. Tenemos los 4 silogismos de la figura 1. La figura 1, acuérdate de las reglas de la figura 1. La figura 1 nos dice que la premisa mayor debe de ser universal. Todo, ningún y ningún. Es decir, clase A, clase E, clase E. ¿De acuerdo? Y luego la premisa 2 nos dice de la figura 1 debe de ser afirmativa. Aquí si te fijas no hay ninguna negación, afirma. Aquí tampoco hay negación, aquí tampoco hay negación y aquí tampoco hay negación. En las 4 premisas menores tenemos afirmaciones, tanto universales como particulares. Bien, el siguiente elemento sería detectar el término medio, que acuérdate, el término medio primero aparece como sujeto y luego como predicado, primero como sujeto en la premisa mayor y como predicado en la premisa menor, o dicho de otra manera, en diagonal de izquierda a derecha. Término medio, término medio, término medio, término medio. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, ya nada más es corroborar que se cumpla el acomodo del término mayor y menor en las conclusiones. Sabio es mi término menor porque aparece en la conclusión como sujeto y debe de aparecer también en la premisa menor, es decir, en la premisa 2. Equivocarse es mi término mayor porque aparece como predicado de mi conclusión y debe de aparecer en la premisa mayor. Sociable es el mayor
de este ejemplo, porque aparece como predicado de la conclusión y también aparece en mi premisa mayor. Pedro es el sujeto de mi conclusión, en este caso Pedro es mi término menor y debe de aparecer en la premisa menor. En el mismo caso sucede aquí con Pedro, y en este caso catalán es el término mayor porque aparece como predicado de mi conclusión y en la premisa mayor, y finalmente perfecto aparece como predicado de este ejemplo en la conclusión y aparece en la premisa mayor, y genio aparece en la premisa menor y además aparece como parte de la conclusión estando como sujeto. Bien, ¿qué sigue ahora? Bueno, estas son las 4 posibilidades a partir de la regla. Si tú te fijas, todos estos modos tienen nombres: Bárbara, Darí, Célaren, Ferio. Estos nombres se determinan a partir de las clases de juicios que aparecen en mi silogismo. Si tú te fijas, todos los ejemplos tienen 3 vocales, ¿de acuerdo? Y la puse en minúsculas para que los identificaras. Da igual si ponías todos en mayúsculas, todos en minúsculas, da igual. Lo que quiero es que identifiques que en todos los 4 aparecen 3 vocales, y que estas vocales son o A, o E, o I, u O. Son esas 4. Si te acuerdas, te dije que íbamos a necesitar las clases de juicios aristotélicos del cuadrado de oposición. Bien, estas clases que aparecen aquí en los nombres corresponden al orden de aparición de las proposiciones de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Donde me está diciendo que primero voy a tener un juicio clase A, luego otro juicio clase A y finalmente otro juicio clase A. Si tú te fijas, este es universal y afirmativo, es decir, clase A. Si te revisas también, este es un clase A. Y finalmente, el último es un clase A. De ahí el nombre Bárbara, que incluye estas 3 vocales que corresponden a la premisa mayor, premisa menor y finalmente conclusión. Entonces, acá va a suceder lo mismo: premisa mayor, premisa menor y conclusión. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. En ese orden de aparición, si tú te fijas, aquí me dice que es un clase A, es decir, aquí voy a tener un clase A, todo hombre es sociable. Luego sigue un clase I, Pedro es hombre. Acuérdate que los singulares en el cuadrado de oposición lo convertíamos en particular. En este caso es lo mismo que tú digas, algún sujeto es hombre. Y finalmente otra clase I, Pedro es sociable, como singular se convierte en particular. Acá vamos a tener clase E, porque nos dice que primero aparece un clase E, luego un clase A, todos son, y finalmente un clase E, ninguno es. Finalmente un clase E, ninguno es, un clase I, alguno es vasco, y clase O, alguno no es catalán, ¿de acuerdo? Así se van determinando los acomodos, y si te fijas, estas clases de juicios que aparecen y los nombres que aquí se dan determinan o se validan, mejor dicho, a partir de las reglas que vimos algunas 2 o 3 diapositivas atrás. Bien, entonces, cuando yo digo Bárbara, estoy diciendo que estoy en el modo 1 de la figura 1. Cuando yo digo Darí, estoy diciendo que estoy en el modo 2 de la figura 1. Cuando yo digo Célaren, digo que estoy en el modo 3 de la figura 1. Y cuando digo Ferio, estoy diciendo que estoy en el modo 4 de la figura 1. Vamos a los 4 modos de la figura 2. En la figura 2, recuerda primero que el acomodo del término medio aparece como predicado en los dos: predicado, predicado, predicado y predicado. ¿De acuerdo? Luego la regla de la figura 2 nos dice que la premisa mayor es universal, ¿sí? Es decir, ningún, todo, ningún, todo. ¿De acuerdo? Es decir, si tú te revisas recordando las vocales,
en la premisa mayor de la figura 2 solamente puedes tener E o A. E o A. ¿De acuerdo? Bien. Luego nos dice que debe de haber al menos una negación. Si tú te fijas, en el modo 1 y en el modo 2, además de tener universales, tenemos ya la negación con el ningún. Y entonces ya cumplimos las dos reglas que nos pide la figura 2. ¿Sí? Por eso en este caso empezamos con negaciones y no con afirmaciones. ¿Sí? Porque aquí tengo ya las dos características en la premisa 1. Luego me dice que ya teniendo todas estas dos características, pues la premisa 2, lo único que me queda es que sea afirmativa para el modo 1 y para el modo 2. La primera afirmativa es un clase A y la segunda afirmativa para el modo 2 es un clase I. Son las únicas afirmativas. No puedo poner clase E y no puedo poner clase O, porque recuerda que hay una regla de los silogismos que nos dice que no se sigue nada de dos negaciones, o dicho de otra manera, no puede haber dos negaciones en un solo silogismo como premisas. Entonces luego tenemos todo es decir, un clase A, y tenemos alguno es, un clase I. Finalmente, en la conclusión vamos a seguir la parte más débil. Aquí la parte más débil es la negación y aparecerá un clase E como negación. En este caso la parte más débil es, además de la negación, el particular, por eso tenemos particular y negativo, es decir, un clase O. Finalmente, el modo 3 y el modo 4, tenemos la negación en la premisa 2. La premisa 2, primero una negación universal, y en la premisa 2 del modo 4, una negación, en este caso particular. Ya tenemos las dos negaciones y ahí nos dice la regla que la mayor debe de ser universal. Ya vimos que toda y todos son universales. Y igual que en estas dos, seguimos las partes más débiles. ¿Cuál es la parte más débil? Aquí los dos son universales. La parte más débil simplemente es negación. Acá tenemos, además del particular, ¿sí?, tenemos también la negación. Y se van cumpliendo si tú revisas las reglas. Tenemos una clase A para la premisa 1, la premisa 2 es un clase E, es decir, ninguno es, y la conclusión también sería un clase E, ninguno es. En la clase O tenemos, en el modo 4 tenemos una clase O, es decir, alguno no es, y como conclusión necesariamente también tendríamos un alguno no es. Tenemos ahora la figura 3. La figura 3 también tiene 4 modos, pero hay 2 modos 1, 2 modos 2, un modo 3 y un modo 4. En esta regla, en esta figura, acuérdate primero, tenemos que identificar el término medio. El término medio aquí en esta regla me aparece siempre como sujeto de mis premisas. Pez, planta, planta, político, 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 animal, animal, hombre, hombre, metal y metal. La figura 3 me dice que la premisa mayor da igual si es un universal, si es particular, si es afirmativa o si es negativa. ¿De acuerdo? Entonces, esa no importa ahorita. Donde hay que centrarnos ya una vez que detectamos el acomodo de los términos medios, el chiste es centrarse ahora en la premisa número 2. La premisa número 2 me dice que siempre debe de ser afirmativa, es decir, o clase A, como los que estoy subrayando, o clase I, como los que voy a subrayar ahora, algún, ¿de acuerdo? Y finalmente me dice que la conclusión debe de ser necesariamente particular, es decir, si tú te fijas, las 6 conclusiones de mis 4 figuras son todas alguno, ¿sí? Bien, una vez ya revisadas las reglas, nada más basta que tú puedas comprobar que mi premisa 1 en el modo 1 es clase A, todo es, mi premisa 2 también es todo es, y la conclusión es clase I, es decir, alguno es. El modo 1, segunda opción, tenemos una clase I, algunos son, una clase A, todos son,
y por lo tanto debe de ser una clase I mi conclusión. En el modo 2 es ahora con las negaciones, y si te fijaste acá son puros afirmativos, aquí ya va a aparecer alguna negación. La negación no puede aparecer en la premisa 2 porque la premisa 2 nos dice que la regla de la figura 3 siempre debe ser afirmativa, entonces las negaciones van a aparecer en la premisa mayor, ¿de acuerdo? En este caso tenemos primero un clase O, algunos no son, en la premisa mayor. En la premisa menor tenemos un todos son, es decir, un clase A, y finalmente la conclusión, siguiendo las partes más débiles, debe de ser particular negativo, clase O. Y la otra representación del modo 2 nos dice que la negación está en la premisa mayor, es decir, ninguno, que la clase A es de la premisa 2 y que la conclusión está con un particular negativo. Finalmente, los últimos dos modos, el modo 3, tenemos un clase A necesariamente para la premisa mayor, es decir, todos son, un clase I para la premisa menor, que es algunos son, y finalmente, siguiendo la parte más débil, también tendrá que ser algunos son. Y el último, el ferizón, que cumple con la característica de mi premisa mayor es negativa, la menor siempre es afirmativa, en este caso es particular, y siguiendo, ninguno es premisa mayor, clase E, algunos son, premisa menor, clase I, y finalmente mi conclusión debe de seguir la parte más débil, es decir, algunos y negación, algunos y negación, es decir, una clase O. Finalmente, de la figura 4 solamente te voy a poner 5 modos, hay más, ¿sí? El modo 1 tiene dos representaciones, donde mi premisa mayor es clase A, la premisa menor es clase I, y la conclusión es clase I. El otro modo 1 tenemos premisa mayor y premisa menor clase A, y tenemos una conclusión clase I. El modo 2 tiene primero una clase A como mayor, clase E como premisa menor y conclusión clase E. El modo 3 tenemos una clase I como mayor, una clase A como premisa menor y una clase I como conclusión. El modo 4 tiene una premisa mayor clase E, una premisa menor clase A y una conclusión particular negativa que es clase O. Finalmente, el modo 5 o fresizo de la figura 4 tenemos una premisa mayor que es clase E, una premisa menor que es clase I, y siguiendo las partes más débiles, particular y negativa, mi conclusión debe de ser particular negativa y la única que cumple con esa característica es la clase O. Bueno, con base en esta información vas a hacer dos actividades. La actividad 33 es simplemente resolver estos tres silogismos, ¿sí? Determina para cada uno de los silogismos cuál es la conclusión de estos dos que están en negritas, cuál es la conclusión de estos dos que no están en negritas y cuál es la conclusión de estos dos. Ya que determines la conclusión, entonces determina tanto la figura como el modo, ¿sí? Recuerda que, por ejemplo, este es un clase A, este es un clase un clase O, y su conclusión necesariamente es un clase O. En este caso tienes un acomodo A, O, O. A partir de ahí y de la figura que es, hay un nombre específico, ¿de acuerdo? Lo buscas y lo pones. Finalmente, la actividad 34 es retomar los ejercicios de la 32, que a su vez son los ejercicios de la actividad 39, y ya tú en la actividad 29 los acomodaste, en la 32, una vez que ya los tenías acomodados, determinaste qué figuras son. Ahora, a partir de las figuras, determina cuál es el nombre y el modo de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, si encuentras una figura 1 y tiene todos sus juicios clase A, pues estás ante un silogismo bárbara, que en este caso es figura 1, modo 1 y nombre bárbara. Básicamente eso es todo lo que tienes que hacer hasta aquí. Gracias y seguimos en contacto, atentos al en vivo que vamos a hacer la próxima semana para aclarar dudas. Chao.